¿cuál es como el balance que puede presentar usted como concejal de la ciudad de Pereira? Germán, mire, nosotros hemos logrado que se incorporen recursos a temas ambientales que antes no se hacía, que se le dé una prioridad ahorita en el ajuste del plan de ordenamiento territorial a todo lo que son las márgenes de las cuencas hidrográficas, porque eso, a pesar de que la ley lo establece, pues no tenemos una resolución de Cárder a nivel regional que sea precisa en eso. Se tienen dos que terminan siendo contradictorias a la hora de aplicarlas. Hemos logrado que se le ponga atención a los guaduales de la ciudad. Hemos hecho de que la instalación de sistemas sépticos sea con base a una evaluación de fuentes de su estado, que no sea una cosa pues hacia la loca, que allí pidieron 5, allí pidieron otros 6, sino que se haga de una manera técnica dónde deben de ir instalados. En eso hemos avanzado. Hemos avanzado en que se empiece a medir la calidad del aire de la ciudad, porque antes no teníamos ni un solo instrumento de medición permanente. En eso se avanzó en el Instituto de Movilidad. Hemos trabajado mucho en que se ajusten los temas de inversión rural y que vayan más enfocados a temas de mujer y a temas de agroecología, porque lo que se ha venido haciendo en eso es muy simple. Terminan haciendo más organizaciones, ONGs, colectivos civiles, que lo mismo que lo que hace el propio Estado en temas de agroecología. Entonces, digamos que eso han sido los avances y una permanente labor de control político, que es la función de concejal, Germán. Yo creo que en eso resumiría lo que hemos hecho. Y perdona, Germán, y en el penúltimo tema que trató de mujer y el sector rural, ¿cómo se mejoró? O sea, ¿qué indicativo tenemos de ese proyecto? O sea, que al momento de buscar beneficiarios se incluyera de que también estuvieran mujeres como parte de los beneficiarios directos, porque eso pues nunca ha sido una prioridad. O sea, muy pocas veces llegan mujeres a ser prioridad directa de los proyectos de desarrollo que se tienen, no solo en lo rural, sino también en lo urbano. Entonces, exigir de que siempre en los beneficiarios se tenga una buena cantidad de mujeres, pues eso digamos que es en lo que hemos puesto atención. ¿Y se está cumpliendo? No como uno quisiera, Fermín, no sí, como uno quisiera realmente, porque los recursos son demasiado limitados. Sí, pues, sí. O sea, Pereira tiene el 95% de su sector rural, de su territorio de sector rural, y se invierte menos del 1% en su desarrollo. Entonces, digamos que eso es un desbalance muy alto y nunca va a ser suficiente. Quería que profundizáramos un poquito, doctora Nancy, en el tema de los pozos sépticos. Mire, la Cárder, por ejemplo, lleva años haciendo campañas con los pozos sépticos. Las administraciones municipales también lo han venido haciendo y digamos que lo han hecho, no digamos tan masivamente, pero lo hacen, pero le entregan a la comunidad esa posibilidad. ¿En qué ha evolucionado las condiciones técnicas de esos pozos sépticos, que a veces tienen una durabilidad muy corta o hay que hacerles un mantenimiento permanente? Un pozo séptico antibacterial, por ejemplo, conduce a que esas aguas que son contaminadas no lleguen, por ejemplo, en algunos casos, a las mismas quebradas o a los mismos cauces de los ríos. Sí, correcto. Cada año se destinan algunos recursos a los sistemas sépticos, al saneamiento, y se van construyendo en distintas fuentes. La manera en como esto ha cambiado es que, digamos, ya antes le instalaban un sistema séptico a las personas y no le decían que tenía que hacerle mantenimiento cada 6 meses, hermano. Sí. Entonces, habían personas que les pasaban 3, 4 años o más y nunca le han hecho un mantenimiento a un sistema séptico. Entonces, a partir de que esto no tiene mantenimiento, el sistema empieza antes a ser más contaminante, porque lo que hace es retener contaminación, no está haciendo ningún efecto. Una campaña que ha sido muy efectiva es ya enseñarle a la gente cada cuánto tiene que hacer el mantenimiento, cómo lo hace, y ya hay diversas empresas prestadoras de servicios para el mantenimiento de los sistemas sépticos. Yo creo que ese es como el avance, que ya por lo menos la mayoría de usuarios saben que se tiene que hacer y que ellos son los responsables, que no va a llegar ni la Cárder ni el municipio a hacerle el mantenimiento, que mucha gente se queda esperando a que fuera la institucionalidad la que llegara a hacerle el mantenimiento. Pero, hermana, y hay que recordar que este proceso de los pozos sépticos está también involucrado en el tema que llevó a la cárcel al alcalde Muñoz, a algunos concejales y a toda esa persona que por la contratación precisamente de este proceso de hacerle mantenimiento a esos pozos fue también incluido dentro de ese proceso de la justicia.
Hablemos también de la rendición de cuentas recientemente del alcalde Carlos Maya. Ustedes están haciendo una oposición a ese gobierno, pero también, digamos, han venido haciendo con el concejal Esteban Gañán, digamos, una oposición que la hemos visto también como constructiva, reflexiva, ¿cierto? Digamos, ¿cómo les fue ahí en ese derecho a la réplica que tiene la oposición en los gobiernos locales, regionales y en el mismo gobierno nacional? Germán, sí, eso es uno de los momentos que nos permite el estatuto de oposición, y es que todo lo que el alcalde presente como rendición de cuentas, nosotros tenemos derecho y además el deber de hacer una réplica, y es mirar. Por ejemplo, nosotros lo hicimos punto a punto. El señor alcalde presentó lo que él llamó sus 200 logros, empezando por los 17 macroproyectos que tiene el plan de desarrollo. Entonces nosotros lo que hicimos fue evaluar con base a los mismos informes del plan de desarrollo, de seguimiento que genera la misma administración, cruzándolo con los indicadores del índice de competitividad, que son muy reales, muy acertados, mirando qué dice Pereira, cómo vamos. Entonces hacemos un cruce de esos indicadores y miramos cómo está la ciudad y debatimos uno a uno de esos logros, pero nos centramos en los 17 macroproyectos. De los 17 macroproyectos nosotros hicimos un semáforo, cuáles sí se están avanzando, cuáles sentimos que tenían un mediano avance y cuáles efectivamente están en rojo. Y hubo una discusión muy interesante sobre eso porque el mismo señor alcalde fue al recinto, al Consejo Municipal, a escuchar nuestra réplica y estuvo allí debatiendo. Nosotros le decíamos, mire, de esos 17 macroproyectos hay 6 que no, para nosotros no han avanzado ni para los informes, están en rojo. ¿Cuáles son? Pereira Bilingüe. Se prometió desde el inicio una gran inversión en Pereira Bilingüe, tanto en temas de empresarios, de microempresarios, de transportistas, de jóvenes, de guías, como en temas educativos. Eso no ha empezado. Apenas este año va como a empezar una inversión que esperamos tenga algunos resultados, pero los años anteriores no. Pereira 24 horas, se anunció mucho también. Han habido 2 o 3 temas de alargue de horario, pero no hay una política ni vemos una ciudad caminando a un tema de 24 horas. Eso pues, hacer 2 o 3 planes pilotos no es decir que estamos avanzando en lo que se planteó como un proyecto estratégico. Otro que es muy delicado y que en este pues vamos a trabajar y a incidir mucho ahorita de este año, que es ajuste del POT, Germán, que es muy importante, y aquí uno identifica una alta debilidad administrativa, es lo que se llama el banco de tierras. Para usted avanzar en el déficit de más de 10.000 viviendas que tiene Pereira, el déficit de Pereira en vivienda está por encima de las 10.000, se necesita un banco de tierras. ¿Y de dónde sale ese banco de tierras? En parte de los 33 planes parciales que tiene Pereira. Pereira se ha planificado mucho en planes parciales y eso para el territorio no es favorable, porque los planes parciales no se conversan entre sí. Entonces no hay una figura de mayor jerarquía que le dé ordenamiento a esos 33 planes parciales. Y por ley, cada plan parcial tiene que dejar el 20% de su proyecto en suelos para viviendas VIP y VIP. Y eso no se le hace el seguimiento adecuado. Los planes parciales definen la hecha de vías también y la generación de espacio público efectivo construido. Le pedimos al municipio, venga, entrégueme la relación de cómo está cada uno de estos 33 planes parciales en entrega de las vías, en entrega del espacio público y en la dejada del 20%. ¿Y qué nos encontramos? Que Control Físico, que es el encargado de eso, está súper atrasado y a hoy ni siquiera sabemos eso. Entonces lo que hicimos fue un llamado a que le pusieran el acelerador, la Secretaría de Vivienda lo está haciendo, poniéndole el acelerador a eso para que tengamos claro qué es lo que nos están debiendo esos planes parciales y los constructores a la ciudad. Entonces uno lo que ve es que en muchas administraciones hacia atrás ha habido una falta de responsabilidad en el manejo de los bienes inmuebles y de las áreas públicas y de cesión y del cumplimiento de los deberes y las obligaciones de los constructores. Ahí hay un gran pasivo, Germán, y digamos que eso hemos trabajado en que se recupere y ya sentimos que está en sintonía la administración municipal en entrar a definir claramente qué deudas hay en eso y irlas saldando para de verdad tener suelo apto para el tema de IBIS, porque eso que dicen que es que en Pereira no es suelo, no lo han gestionado adecuadamente, que es distinto. ¿Qué otro punto encontraron ustedes ahí de los que mencionaba? Bueno, en los que no, ese es en el que más profundizamos porque ahí pues involucra el tema ambiental, el territorio. Vemos que se presenta un malecón para el río Tun, que es un proyecto soñado desde el área metropolitana hace muchos años, pero a la vez le montan una doble avenida. Entonces decimos, bueno, el territorio ahí no da para las dos cosas. No vemos clara esa planificación y esa proyección
Entonces hemos pedido pues como que se aterrice más ese proyecto, porque realmente las dos cosas, hay una mole de cemento al lado del río, no, o es el malecón, o es la vía, o es un tema donde se peatonalice, pero sí deben de tener claro qué es lo que quiere hacer, porque vemos que pues no Es es decir, ¿y el compatible alcalde las dos que cosas. respondió a eso, por ejemplo? ¿Se van con la doble calzada o se van con el malecón? Recuerde, Fermín, que en la Secretaría de Hacienda, Dora Ospina, y el mismo alcalde Maya aquí una vez nos expresaron que era un proyecto que había que aplazarlo por efecto del presupuesto, que si algunos proyectos había que aplazar era precisamente ese, porque no había como el dinero por el desbalance que sufrió el presupuesto municipal. ¿Qué les respondió el alcalde concretamente a eso? Es que el alcalde está haciendo diversas gestiones para esos proyectos por gestión internacional, parte de ellos. Yo creo que él está dependiendo mucho del éxito que tengan las gestiones en la consecución de recursos para saber a qué le da prioridad. Digamos también, digamos, ¿qué le han valorado ustedes al alcalde Maya? Si bien es cierto, anda cojeando en estos proyectos que usted acaba de mencionar, ¿en cuáles cree que sí se ha avanzado de esos que él llama 200 logros? Mire, hubo un total reconocimiento a todas las actividades que adelantó la administración municipal para la reactivación económica. En eso fue pionera la ciudad de Pereira en el país, tanto en medidas como en el apoyo que se dio. Se aprobó un acuerdo municipal que le dio muchos beneficios a los sectores más golpeados, al gastronómico, al nocturno, al turístico, y se dio todas las posibilidades de una reactivación temprana, y eso en los términos de indicadores económicos fue muy importante, porque a pesar de que todo el país, como todo el mundo, fue golpeado en temas de desempleo, en temas de pérdidas de productividad, Pereira fue una de las que menos bajó, y fue precisamente por esa decisión del gobierno local de reactivación. ¿Cuál es el reto que hay para este 2022 y digamos para esta década? Germán, mire, yo creo que todos los ciudadanos venimos sintiendo un problema que es la movilidad. La movilidad va relacionada con problemas ambientales también por contaminación. Entonces ahí en la movilidad tenemos un gran reto. Otro gran reto es el tema de la educación pertinente. En un diálogo con el alcalde hace un par de días me decía, tenemos dificultades para contratar el personal que se necesita en la parte técnica de ingeniería del cable, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos muchos abogados, muchos psicólogos, tenemos muchos profesionales en determinadas áreas, pero en las de ingeniería, en las que nos acercan más a la competitividad, a la productividad, ahí nos estamos quedando cortos. Entonces sí se necesita una orientación a la educación más pertinente y su engranaje con el tema industrial y agroindustrial para que de verdad empecemos a mejorar indicadores de competitividad. El otro tema es que este año es el ajuste del plan de ordenamiento territorial, un ajuste excepcional. Ahí tenemos que trabajar mucho en que de verdad toda esta problemática de la variabilidad climática que creemos no se está tomando en serio, Germán. Porque es que la pandemia es un reto que nos llegó de improviso, pero la variabilidad climática es un reto mucho mayor y que si no nos lo viene anunciando la ciencia hace muchos años, desde el protocolo de Kioto, desde Río 92. Digamos, yo fui muy crítica de las inundadas que se pegó el aeropuerto, recién lo inauguraron, que si ustedes recuerdan por el techo se inundó 2 veces. ¿Qué pasó ahí? Que no hubo un cálculo exacto, claro, técnico responsable de cuánto llueve en la ciudad. Entonces yo les hacía la observación, mire, si ustedes no están teniendo siquiera en cuenta todos los datos que nos han dado de los perfiles climáticos, de cuánto va a llover más en la ciudad, si ni siquiera en las obras públicas más importantes están teniendo en cuenta eso, entonces ¿qué se dirá de las demás actuaciones a nivel urbanístico? Y esto lo hacía por hacerles un llamado de atención de que ya en todo tenemos que tener en cuenta la variabilidad climática. A mí un ingeniero del aeropuerto me decía, pero nosotros que íbamos a saber que iba a llover el 20% más, que fue lo que pasó. Eso nadie podía saber eso, y yo no diga eso. Llevan 30 años diciéndonos que va a llover más. Hablemos finalmente, disculpa Fermín, hablemos finalmente de los apoyos, que ya se nos está agotando el tiempo, se nos agotó. De los apoyos en esta campaña al Congreso de la República. ¿A quién está apoyando a la Cámara? ¿A quién está apoyando al Senado? ¿Y por qué esos apoyos? Germán, bueno, sí, nos tocó ya esta época electoral después de un estallido social. Creo que eso marca una circunstancia política que todos esperamos sea distinta, porque si no cambian las proporciones de participación en la política, todo este movimiento social yo creo que habrá sido en vano. Yo empiezo como candidata al consejo dentro de un grupo que se denomina Pereira se respeta, que ha sido liderado por la exconcejal Carolina Giraldo. Tanto el concejal Gañán como yo salimos de ese grupo de Pereira se respeta. Entonces
Ambos estamos apoyando esa candidatura a Cámara, la candidatura de Carolina Giraldo, la exconcejal, que encabeza la lista Cámara Polo. Y en el tema de Senado, nuestro grupo tiene diversas opciones o diversas simpatías. Hay un grupo de nuestra línea política que está apoyando muy decididamente al politólogo Ariel Ávila. Él está en la lista también verde, Coalición Centro Esperanza. Yo voy a apoyar y votaré por la senadora Angélica Lozano. Pienso que es una persona que no ha dejado de trabajar por el tema ambiental, es la que más proyectos de ley presenta y seguimiento hacia el tema ambiental. Se echó al hombro un tema que es muy importante, que es la defensa de los derechos de los contratistas. Nadie defiende a los contratistas son muy manipulados, usados en términos de contratación, de apoyos y todo, pero se trabaja en unas condiciones muy difíciles, 7, 8 o 9 meses en el mejor de los casos, sin prestaciones, y la senadora viene trabajando un proyecto de ley que le dé mejores condiciones a los contratistas y no sea pues esta terminada de contrato como termina a fin de año, la dificultad para empezar y sin ningún otro reconocimiento. Y todo el trabajo por las víctimas y las minorías, le reconozco mucho esto, también que se haya echado al hombro esa disputa política tan tremenda porque nuestro partido no se fuera a la izquierda, más es pues la izquierda del pacto histórico, porque hubo una disputa muy grande si el partido se conservaba en el centro o quienes decidieron internamente que se iba al pacto histórico. La mayoría de credenciales del Partido Verde en Colombia se mantienen en el centro y digamos que ella se dio esa pelea política. Eso se lo reconocemos. Y también está una candidata que fue la ex candidata a la gobernación, Lina Arango, que está también en la lista verde. Digamos que esas 3 candidaturas para nosotros son importantes, señalando claramente en cuál estoy yo. La concejal de Pereira, Nancy Henao, pues ha estado con nosotros acá una vez más en el informativo del Eje Cafetero. Nancy, muchas gracias por compartirnos estas opiniones, el trabajo que usted ha venido desarrollando, el balance que presenta en su tarea legislativa al lado de su compañero Esteban Gañán, que me parece que es un joven que también ha venido haciendo una tarea importante. Que tenga un bonito día y que siga así de juicioso. A usted y a todos sus oyentes, muchas gracias y muy amable por abrirnos este espacio para hacer democracia y contar nuestro actual político. Buen día.